Continuamos en Entre Líneas, decíamos que íbamos a hablar de economía, sí, que hay mucha tela para cortar allí. Está el economista Jorge Ingaramo ya en comunicación con nosotros, así que lo saludamos, le agradecemos el contacto. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos y por estar allí. Bueno, cambios que hubo decíamos en la Secretaría de Comercio Interior, primero de trasladarla al Ministerio de Economía. Muchos creen que eso es pertinente para que el ministro tenga una botonera un poco más amplia. Y después, bueno, saltó un fusible, ¿no? Como es Feletti, en medio de la discusión por la inflación. ¿Puede ayudar en algo esto de tener ahora, primero, adentro de Economía la Secretaría de Comercio Interior y segundo, un hombre afín al ministro? Sí, yo creo que es mejor el empoderamiento del ministro de Economía que lo que se veía antes. Eso es evidente porque es mejor para el establishment económico tener un solo interlocutor, es mejor para cualquier política de precios que se quiera hacer que esté alineada con la política monetaria y cambiaria, que es la que determina finalmente qué es lo que va a pasar con los precios. Así que sí, yo creo que, y evidentemente el hecho de que la doctora Kirchner se haya ido prácticamente de la gestión, como supo decir el sabio Aníbal Fernández, me parece que ayuda bastante a que haya una sola línea que conduzca, más allá de que tenga un programa antiinflacionario o no. Hoy el único programa que hay vigente es el programa con el fondo, así que es mejor que coordinen todo bajo la dirección de quien arregló ese programa con el fondo, que es el ministro de Economía. Usted menciona el programa con el fondo, que es el único rector de la economía hoy. Sin embargo, hay varios puntos en los que está en duda que se puedan cumplir, ¿no? Emisión monetaria, meta de déficit fiscal, acumulación de reservas. Sí, claro que hay duda, por supuesto. El gobierno en general ha cumplido el primer trimestre. Yo creo que el fondo no le va a bajar el pulgar. De hecho, el primer trimestre el déficit estaba debajo de 2,2 del PBI y la emisión era 0,7 del PBI. Así que obviamente que no habían hecho nada con las tarifas públicas y no habían acumulado reservas, porque en el primer trimestre no hay mucha reserva que acumular. Así que pero en el primer trimestre yo creo que el gobierno cumplió con el fondo. El fondo, por supuesto, que no le va a dar el visto bueno tan fácil hasta que vea lo que van a hacer en el segundo. Si uno mira el segundo trimestre y mira la suba de 118% en los subsidios económicos en el mes de abril comparado con abril del año anterior, y mira que eso es, y que el déficit operativo ya fue 4,3 puntos del PBI comparados con el año anterior, que fue 4,6, y comparado con el primer trimestre, que fue 2,2, claramente no hay chances de que por ahora se cumplan las metas en el segundo trimestre. Pero también está el mismo, y yo creo que ahí radica la esencia del viaje de Alberto Fernández a España, Alemania y Francia, para que estos países no nos bajen el pulgar, porque sabían que el ajuste tarifario les iba a costar terriblemente conseguirlo y que además iba a ser completamente insulso, insuficiente. Hoy la cobertura en el AMBA de las tarifas de gas y de los costos de gas y de electricidad no pasa del 20-25%, con lo cual ir a la tarifa plena en el AMBA significa multiplicar las tarifas por 4 prácticamente, por 3,5 a 4 veces. Así que el gobierno sabía que eso no lo podía hacer. Lo que se anunció en las audiencias públicas y probablemente se intente hacer apenas compensa la suba del tipo de cambio nominal oficial de lo que va del año. O sea, estamos hablando de que en junio vamos a tener 21% de aumento, cuando hasta ahora el tipo de cambio oficial subió 15 puntos en lo que va del año. Así que yo creo que va a ser completamente insuficiente, ¿no? Entonces, tienen que curarse en salud. Y es una verdadera pena, porque en otros aspectos de la política nacional, nosotros tuvimos un extraordinario resultado de exportaciones de 8.300 millones de dólares en abril, que fue récord
y que la última vez que lo vimos fue en abril del 91, perdón, del 2011, cuando China estaba poniéndose al hombro la recuperación de la economía mundial después de la crisis de Lehman Brothers. Este éxito extraordinario de la suba de las exportaciones también implica una suba de las importaciones, pero aún así mantiene un buen superávit comercial. Y además el gobierno obtuvo un segundo éxito la semana pasada, también explicable, porque cuando los exportadores ponen los dólares y los bancos renuevan las LELIQs, la economía funciona con el famoso siga-siga, por lo menos hasta que no nos caigamos en ningún abismo. La semana pasada, la renovación de deuda pública interna en pesos, Guzmán obtuvo una sobreoferta de los bancos y le permitió captar una parte importante de lo que puede llegar a ser el déficit operativo de este mes de mayo que termina. Tuvo una sobreoferta que captó en 30.000 millones de pesos adicionales, que contrasta con los 80.000 que le faltaron en abril, porque claro, en abril, como le decía recién, tuvieron una suba de los subsidios económicos que fue realmente impactante y fue, yo diría que dramática para obtener el resultado comprometido con el fondo. Jorge, pese a esos récords de exportaciones que evidentemente son reales y muy fuertes, le está costando atesorar dólares al gobierno, ¿no? Sí, claro, porque evidentemente con control de cambio, si usted trae $1 y le pagan 120 y se lo quiere llevar y tiene que pagarlo 210, evidentemente va a haber un problema siempre de atesoramiento, ¿no? Esa es la inconsistencia total que tiene el acuerdo con el fondo, la brecha cambiaria. Yo ahí ya he dicho montones de veces que el gobierno debería disponer por DNU o por ley, como fuera, el curso legal del peso y del dólar, perdón, y los contratos en moneda extranjera para que usted sabe que en la Argentina hay guardados en dólar billete en distintos lugares, vaya a saber dónde. Algunos lo tienen atrás de la tapa del inodoro, otros lo tienen en caja fuerte, pero hay guardados 8 veces la base monetaria, ¿no? 8 veces. O sea, quiere decir que si usted le da curso legal a esa plata y empieza a mover esa plata, tendría un shock de confianza extraordinario. Y yo no entiendo por qué el fondo no lo sabe a eso y no lo pone en la carta de intención y en la discusión que hace con el gobierno. Pero yo creo que sí, que evidentemente nosotros tenemos un país de locos, tenemos todos los piqueteros en la calle, acampando, haciendo daño y complicándole la vida a la gente, y tenemos la guita guardada, la clase media y alta y la clase alta, el 12-15% más pudiente de la población tiene la guita guardada en el canuto. Y entonces lo que hay que hacer ahí es modificar eso, porque si no la brecha cambiaria va a persistir siempre va a haber una brecha cambiaria con una brecha cambiaria del 70%, no va a haber posibilidades de que entren capitales, se le va a complicar las cosas a cualquiera que tenga que girar utilidades al exterior, a cualquier empresa multinacional en Argentina, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tienen que cambiarlo, el gobierno tiene que darse cuenta que en este momento tiene que tener 2 prioridades. Una, el desencanute, o sea, que la plata que está guardada vaya al circuito económico, genere empleo, genere riqueza, genere impuestos. Y otra, que digamos que la Argentina exportadora tenga todas las facilidades para seguir incrementando las exportaciones y al mismo tiempo la cobertura del déficit que producen las tarifas públicas atrasadas, ¿no? Creo que esas son las 3 prioridades que el gobierno tiene que encarar urgentemente si quiere tener un plan que vaya más allá del plan del fondo. Jorge, con este cuadro de situación que describe, hay muchas proyecciones con respecto al índice inflacionario este año. Venimos con un nuevo escalón de la inflación en torno al 6%. Se habla del 60, del 70, hay quienes dicen una inflación para el año del 100%. ¿Cómo está viendo ese aspecto? Bueno, yo creo que si no se toman a pecho el tema, el gobierno, y no hace un plan antiinflacionario, va a tener 70% de inflación, por lo menos la medida por el INDEC. Yo creo que el INDEC
El INDEC usa una metodología que se hizo en el primer año del gobierno de Macri, que fue el nuevo IPC, y que está midiendo primeras marcas. O sea, si usted mira hoy y encuentra que la inflación fue del 58 en interanual y que en alimentos estamos en el 62. Y yo le pregunto a usted y a cualquiera de los que esté viéndome si los ingresos aumentaron eso. Y yo creo que la mayor parte de los que estén escuchando van a contestar que no tuvieron esos aumentos de ingresos. Entonces, yo creo que sí, se ha armado una madeja, una especie de círculo vicioso, donde el gobierno genera precios cuidados y después va y mide los precios cuidados para algunas cosas. Pero el INDEC mide primeras marcas, entonces le da una sobreestimación de la capacidad de consumo que tenemos los argentinos, que en realidad no la tenemos. O sea, a nadie le subió 62% el ingreso para comprar la misma cantidad de alimentos que compraba el año pasado. Seguramente está comprando segundas marcas, y si estaba comiendo lomo o cuadril, se pasó al pollo, se pasó al cerdo, que es más barato. Así que yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que evidentemente el riesgo de estar caminando en la cornisa viene de no haber corregido las tarifas públicas. Ahí está el grueso del déficit fiscal que le va a generar al gobierno un trastorno increíble, notable. No digo que se vayan a ir a la hiper, porque mientras usted tenga recaudación impositiva creciendo a la misma tasa que crecen los depósitos bancarios, los préstamos bancarios, y más o menos parecido a la tasa de inflación, usted va a estar dentro de lo que está haciendo Guzmán, que es el siga-siga, ¿no? Claro. Por eso mañana le va a dar el ajuste del mínimo no imponible de ganancia a los trabajadores que le pide Massa. O sea, vamos en el siga-siga mientras veamos que los depósitos y préstamos del sistema financiero y la recaudación tributaria total, favorecida por supuesto por las grandes exportaciones, y la inflación vayan alineados. Vamos a tener un siga-siga. ¿Qué es el siga-siga? El siga-siga es que vamos a estar al 5% mensual de inflación hasta que no corrijamos el problema tarifario, que creo que está en la base de toda esta cuestión. Bien. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Que ande muy bien. Ahí estaba Jorge Ingáramo, el economista, hablando un poco del escenario complejo, naturalmente complejo, que tiene la economía argentina, con una tasa de inflación muy fuerte, que estará rondando 70%, muchos creen de piso, ¿no? De mínima. De allí para arriba hay muchos pronósticos. Lo cierto es que el arranque que tuvo el primer cuatrimestre, y ahora estamos cerrando mayo, hay muchos que creen que va a estar en torno al 5%, el quinto mes del año. Bueno, van a quedar 7 después para tratar de compensar este arranque furioso que ha tenido la inflación. No va a ser fácil. Así es. Nos vamos a una nueva pausa, enseguida volvemos.